Y nadie tiene algo que decir con respecto al acta. Queda aceptada. Bigarren puntua da, El segundo punto del orden del día es la comparecencia de representantes de la sociedad Erralde a petición de la Comisión de conformidad con la solicitud formulada por doña María Carmen López de Ocariz López de Munay, parlamentaria del Grupo Popular Vasco, para que expongan las dificultades que el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación pone para legalizar la marca comercial Chuletón de Berriz y el expediente sancionador que ha iniciado. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a los representantes de Erralde, Alberto Iona Uribe, Javier Azpitarte Ariño y Eneko Eguíbar Artola. Bienvenidos a esta comisión. Muchas gracias por venir. Entonces, vamos a dar comienzo a este punto. Y tiene la palabra la señora María Carmen López de Ocariz. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, gracias también a los representantes de Erralde por atender esta solicitud de comparecencia. El 16 de julio aparecía en prensa una nota en la que decía: Lacua expedientará esta semana a Erralde por el uso irregular la marca del chuletón de Berriz. Y decía, seguía diciendo la nota, el gerente Eneko Eguíbar será el primero en conocer que han sido expedientados. Bueno, nos llamó la atención primero porque nos estábamos enterando todos los ciudadanos que teníamos entrada a este periódico y podíamos... No, nos pareció sorprendente que el Gobierno comunicase esto primero en prensa antes de llegar a ustedes. También leíamos una nota de prensa de ustedes diciendo que no habían recibido ningún expediente administrativo. Y como también hacían referencia a reuniones anteriores y demás, nos pareció oportuno pues solicitar su comparecencia para que nos explicasen cuál está siendo el problema en la tramitación de esta marca del chuletón de Berriz y los problemas que están teniendo con la Administración. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko zuri López de Ocariz Andrea. Muchas gracias, señora López de Ocariz. Tiene la palabra el representante de Erralde, el señor Eneko Uribe. Eskerrik asko. Muchas gracias, Mari Carmen, y también agradecer al Partido Popular del País Vasco por la oportunidad que nos da de estar aquí para defender lo que estamos haciendo, ¿no? Yo empezaría, en primer lugar, en señalar por qué el chuletón de Berriz, ¿no? Hay una reflexión en el matadero y en todo el sector que trabaja con nosotros, y la intención es la reintroducción del chuletón y de la carne autóctona en la restauración. Era algo que ya estaba perdido, ¿no? Porque, según se ve, la producción autóctona no puede trabajar con la Administración vasca. Esto es, los comedores escolares tienen impedimentos y, según se ve, no se puede consumir carne vasca en los mismos. El carnicero vasco no puede vender a la restauración, tiene problemas. Las empresas de catering que se nutren con carne foránea son los activos principales de la Administración a la hora de trabajar en hospitales, comedores, etc. Y la producción local, produciendo un 23% del consumo, no puede vender su producción a unos precios dignos, produciendo sobre todo mucha calidad. Ante esta situación, nos encontramos que la Administración vasca, el Departamento de Agricultura y Pesca, subvenciona proyectos empresariales cárnicos que se utilizan para traer carne foránea, de Alemania, Dinamarca, etc., realizar el despiece o traerlos ya despiezados para vender en la restauración vasca. Como ejemplo, os pongo el último sustray, en la página 26, el título es «El Gobierno vasco promociona los productos de la industria alimentaria». ¿Pero con qué están elaborados estos productos? Página 26, sustraya. El Gobierno vasco promociona los productos de la industria alimentaria. Una cosa es la industria alimentaria vasca y otra cosa la producción vasca de los productos del primer sector, ¿no?
igual, Alberto, me está igual. Ahora. Chuletón de Berriz. Herralde paga lo que tiene que pagar y tenemos el mejor vacuno que se puede decir que se sacrifica en todo el Estado. Este es uno de los bueyes que compramos nosotros en el matadero. Los bueyes y las vacas, vacuno mayor que sacrificamos, tienen unas características. Son de procedencia de Euskal Herria, se les aplica el faenado tradicional, de una calidad organoléctrica alta y, sobre todo, cuando se sacrifica y se observa en la canal, es una apuesta por lo extensivo y también una apuesta por la sostenibilidad y sí nos intentamos que sean engordados con hierba, heno y un cereal natural. Ahora digo, Alberto. Berrizko chuletoia. Esto es, apostamos por el vacuno de calidad, apostamos por el extensivo, no apostamos por el pienso compuesto y la paja. Apostamos por la sostenibilidad y apostamos por la calidad organoléctrica. ¿Y cómo lo certificamos? Pues lo certificamos con el faenado tradicional y pagando lo que hay que pagar al productor. Bizkaiko Berrizko chuletoia, ¿qué es? Es una marca comercial. Marca comercial. No somos una IGP, Indicación Geográfica Protegida, no somos una marca de calidad, somos una marca comercial. Esto es una vía legal abierta que no perjudica a nadie del sector productor vasco. Aquí os voy a leer en una reunión que tuvimos, que luego os explicará Javier mejor que yo, a finales de mayo con el consejero. Yo al consejero le leía unos párrafos y os lo voy a leer para que se entienda mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Era una contestación. Antes, en el dossier, lo que está en color rojo son las comunicaciones que ha recibido el matadero Herralde. Lo que está en verde son las contestaciones del matadero Herralde, bien a las cartas que nos ha mandado la Administración vasca, bien a la impugnación que quiso poner en Madrid el Gobierno vasco. O sea, veréis que es rojo y verde, todo el procedimiento. Y hasta la página 91 es del chuletón de Berriz y también os hemos añadido... pues también ha habido con el Bizkaiko Bildoza y veréis con el etiquetado en euskera, etcétera, etcétera, todo lo que nos ha comunicado el Gobierno vasco, ¿no? Pero sigo con Berrizko chuletoia. ¿Qué es? Y le leímos al consejero en la contestación. Por tanto, le contestaba Herralde, creemos que se está extralimitando la ejecución de las tareas que tiene usted encomendadas. Entenderíamos su acción si nos presentáramos o pretendiéramos presentarnos como denominación de origen, distintivo de calidad o de garantía alimentaria, pero simplemente queremos registrar una marca, tal y como reconocen en su escrito. Asimismo, la base de su argumentación quedaría totalmente anulada, observando durante 5 minutos la página web de la Oficina de Patentes y Marcas, Anís Asturiana, Sidra la Asturiana, Lechería Asturiana, Fabada Asturiana, Lácteos de Galicia, el Chuletón de Oro, Queso Gallego Puro de Vaca Feijó, Ensaimada Canaria López, etcétera, etcétera. Pero también hay Casa de Ceiza, Tejas y Cigarrillos de Tolosa, las auténticas Tejas y Cigarrillos de Tolosa, la Imperia Toledana, la Galleta de Soria Tejedor Calidad, Chorizos de Orozco, etcétera, etcétera. Porque el argumento que utiliza la Administración vasca es que utilizamos un nombre genérico y eso una marca comercial no lo puede utilizar, ¿no? Esto es el ejemplo gráfico, ¿no? Hay cientos de marcas en las que se menciona un alimento o producto alimentario con una localidad o zona geográfica. Y aquí tenéis en la página 84, 85, 88... O sea, cuando la Administración vasca estaba haciendo y hacía pública nota de prensa que nos iba a expeditar a nosotros, el mismo día, en la misma fecha, estaba registrando marcas comerciales en Madrid, como el Bonito del Cantábrico del País Vasco, el Bonito del Cantábrico de Guetaria o Anchoa del Cantábrico de Ondarroa, con 2 nombres genéricos y cuando la anchoa está de veda. Eso el día 16 de abril del 2008. Y aparte veréis que también de la página 79 a la 82, que son algunas que no son todas, como está registrada Chalaukela, Gurokela, Guribasarrikokela, etcétera, etcétera, ¿no? La intención de Herralde es la de que en la restauración se vuelva a reintroducir el chuletón de calidad y autóctono. Pero a ustedes está claro que esto les da igual, esto no es importante.
Como también les da igual la presencia de cordero lechal en las líneas de las grandes superficies, que lo más cerca que han nacido y han sido criados es en Francia y aparecen etiquetados o definidos como corderos del país. Y cuando también los mismos corderos aparecen etiquetados como cordero lechal, no definiendo si la leche ha sido tomada de la madre o si lo ha sido leche, o sea, ha sido leche en polvo, etcétera. Eso da igual. Debe ser legal, pues no es legal y no da igual. Y luego había otro que os voy a leer, con el punto 7 de la página 22. En la página 22, respecto a las infracciones por fraude, que nos dicen que hacemos fraude alimentario, en el primer párrafo se refieren a nuestra marca, que es lo que pretendemos ser registrado como tal. Pero en ese párrafo seguidamente se refieren al etiquetado. ¿Con qué nos quedamos? Se entiende que se oponen a la marca, en cuyo caso deberíamos esperar una resolución. Y si practicáramos el fraude, deberían apoyar su carta con pruebas claras y no con meras referencias a noticias publicadas o especulaciones sobre el Real Decreto 1334/99, que no es de nuestro ámbito. Pero si con la autorización de marcas temen ustedes fraudes alimentarios en el agro vasco, compartimos esa su preocupación. Por eso tienen a su disposición las guías sanitarias del matadero, en la que se observa que todos los corderos sacrificados en el matadero son de procedencia de Vizcaya, a excepción de 45 corderos alaveses que se sacrificaron para venta de pastores carniceros que se expidieron sin la etiqueta de Bizkaiko Bilocha. Y si la procedencia de vacuno en el chuletón de Berriz es lo que les preocupa, tendrán todos los datos a su disposición. Y observarán que todos los vacunos son de procedencia de Euskal Herria, elegidos entre lo mejor de lo mejor, sacrificados después de pagar un precio justo a la baserritara y, por supuesto, sacrificados con el faenado tradicional. Pero desde Herralde también compartimos su preocupación del uso indebido de las marcas. Puede haber marcas en el mercado que incitan a la confusión y todos los agentes que trabajamos por un sector más honesto deberíamos ser más activos para erradicar ese tipo de fraudes al consumidor. Pero ¿está la Administración vasca por la labor? Marcas potenciadas desde la Administración como Kaiku, Gurea o leche Gurea pasteurizada con label cumplen esa premisa de no confundir al consumidor con la procedencia de la leche que va en sus envases. No son una denominación de origen, no son una IGP, pero para el consumidor, ¿qué son? Más si cabe cuando, por ejemplo, desde la Administración se hacen loas y mucho marketing desde los medios de comunicación para que la gente consuma leche de Euskal Herria. Pero ¿cuál es la leche de Euskal Herria? Y seguimos con la argumentación para que se entienda bien cuál es el debate. Sobre su carta enviada el día 27 de marzo del 2008, como le recordamos en la anterior alegación respecto a las marcas y las confusiones que crean esas en el mercado, ¿por qué no se opuso su dirección o la Fundación Caritatea a la aparición de la marca Guroquela, cuando por su dedicación al sector cárnico, su similitud escrita y fonética con la marca registrada Gureoquela por la Fundación Caritatea, pero también con Euskal Okela, iba a crear confusión? Comercializando además como Guroquela animales nacidos, criados y cebados fuera de Euskal Herria. ¿Es ético todo esto? Ahora. Herralde, para reintroducir el chuletón, acude a la restauración, acude a Andaitor Elizegui, que es el de la fotografía, al Pedro Juan, al de Berriz, al Boroa de Amoribeta, al Jauriberría, al restaurador Óscar Santa Coloma, y empezamos a trabajar. Y nos damos cuenta de una percepción enseguida, ¿no? Observamos que somos competitivos, sobre todo en calidad, porque cuando los chuleteros se envían a la restauración, y pues nunca hemos tenido chuleteros tan buenos. Pero hay otro dato, ¿no? Hay un dato que sí me gustaría decir para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo con esos bueyes y con las vacas, los chuleteros, los solomillos tienen fácil salida, pues tienen a la restauración de calidad, pues tienen fácil salida, ¿no? Pero hay otras partes, que es el delantero del vacuno, todos los músculos que se utilizan para hacer guisos, que también hay que dar esa salida. Entonces, yo voy a una empresa de precocinados para intentar meter los precocinados en los carniceros que trabajan con nosotros para vender también al consumidor. Y hay un detalle que nunca se me va a olvidar a mí, cuando el gerente de la empresa me dice, no, pero, o sea, tú me dices que tienes los mejores bueyes y las mejores vacas y los precios que me estás ofreciendo son los más baratos que nunca me ha ofrecido nadie a mí. O sea, yo estoy pagando, Herralde yo, ¿no? Pagamos casi el doble de lo que están pagando otros mataderos y luego yo, cuando voy a ofrecer a una empresa que se dedica a hacer de precocinados, ofrezco el precio más competitivo en el mercado. Para que os hagáis una idea, ¿qué es lo que pasa en el mundo de la carne?
Mira, este buey que se sacrificó hace 3 semanas, que es para Aitor Elizegui, todo el buey, en este caso compra todo el buey. Os comento como anécdota, un Eibar Surco va a hacer la vuelta al mundo, la Vendée Globe, y chuletas de este buey van a viajar con él, porque se le quiere poner carne de este buey, de este animal, para que le ayude a dar la vuelta al mundo, ¿no? El restaurante Pedro Juan de Berriz, y en la carta aparece el chuletón de Berriz, ¿eh? Se puede decir que el chuletero vasco aparece en la restauración. Aquí ya empezamos con las comunicaciones de la Administración vasca. Veréis ahí y tenéis para leer, si me gustaría que por lo menos alguno de cada grupo parlamentario se lo leyera. Ya sé que Mari Carmen se los ha leído y José Luis Anda también, pero yo creo que sí es interesante, ¿no? Las cartas recibidas por parte de la Administración, en toda la comunicación que hemos recibido se mezclan unos 5 o 6 conceptos, ¿no? Uno es el faenado tradicional, otra es la icurriña, otra es el etiquetado obligatorio, otro es el etiquetado facultativo y el pliego de condiciones, otra es el chuletón de Berriz en sí y otra el etiquetado obligatorio en euskera. Toda esta historia de las comunicaciones empieza el día 28 de febrero, y en la página 91, que es la primera de los anexos, llega al matadero una notificación en la cual el Departamento de Agricultura nos recuerda que estamos en España y que la lengua oficial que tenemos que poner en el etiquetado es la española, ¿no? Las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos alimenticios que se comercializan en España se expresarán al menos en la lengua española oficial del Estado. Tenéis esto para... Ahora. Pero se puede decir que todo el follón... Ahora, ¿este qué es? Aurora, una carnicería, ¿no? Pero todo el follón que comentaba Mari Carmen surge en julio, ¿no? En julio, yo el día 9 de julio estoy presentando el nuevo proyecto del matadero con el economista en Lacua, y el día 10 pasa esto, ¿no? Ahora os voy a explicar. Esto es la carnicería Aurora, que está a 80 metros del matadero, y esta carnicera, por motus propio, puso el chuletón de Berriz en el escaparate de la carnicería, ¿no? Os comento que esta carnicera tiene tíos en Palencia y en Navidades suele hace cartulina y vende cordero de Palencia, porque tiene un tío que es pastor en Palencia. Pone un cartulina, cordero de Palencia. Y de momento no ha habido ningún problema, ¿no? Ha vendido cordero de Palencia y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Lo que ocurre en el sector cárnico y en las carnicerías de la gran distribución, sabéis todo lo que pasa, que entra un montón de género ya despiezado, sacrificado en otros lugares y se le ofrece al carnicero generalmente a menor precio, aunque sea de peor calidad. Entonces, los comerciales meten la carne en todas partes y de todo tipo en la gran distribución y también en las carnicerías. Pues a esta señora, a la carnicería Aurora, se le hace una inspección el día 10 de julio en la página 73. ¿Tenéis? La página 73. Ahí tenéis, el 10 de julio hay una nota que van a por ella, por el chuletón de Berriz, porque ha puesto esos carteles en la carnicería. Pone muchas historias que también se pueden leer todo lo que pone, pero hay una cosa que es muy llamativa, ¿no? En la página 7.4, en la sexta línea, la inspectora pone toda la carne que tiene en el establecimiento, bien en el mostrador, en las cámaras, procede del matadero Herralde de Durango. Y ahora, en la página 7.6, en la única inspección que le ha hecho el Departamento de Agricultura al matadero de Herralde, el día 27 de noviembre del 2007, en el primer párrafo de la página 7.7, atrás, pone, el ganado vacuno sacrificado procede de Vizcaya y Áraba.
O sea, todo lo que encuentran en el matadero, el ganado vacuno sacrificado procede de Vizcaya y Álava. Pues esta carnicera, asustada con el tema este del expediente y tal, pues sí le afectó, ¿eh? Pero bueno, para que veáis cómo luego si queréis preguntar sobre estos temas o sobre lo que queráis. Pero lo que es importante para nosotros es, o sea, con lo difícil que es que una carnicería esté metida, introducida en una IGP, en una marca de garantía, utilice todo un producto autóctono, hacerle la inspección, observar que todo lo que tiene procede del matadero de Erralde. Y la única inspección que se ha hecho en el matadero de Erralde, aunque todos los datos del matadero de Erralde son públicos. Y todo el mundo sabéis de qué procedencias estamos hablando. Y reconocer que en el matadero de Erralde todo lo que se sacrifica es autóctono, aunque también hay una parte que siempre lo hemos reconocido, que es del Valle de Mena, que viene y que es de fuera, pues es lo que está pasando, ¿no? Ahora igual. El chuletón de berry, la etiqueta que ponemos en la canal. Vosotros ahí en esa etiqueta observáis algo facultativo, que es, luego ya os explicaré qué es el etiquetado facultativo. Algo que pone criado en las montañas vizcaínas o vascas, pone que ha sido criado tomando pastos en los pastos naturales de Euskal Herria. ¿Pone algo de eso? No pone nada de eso. O sea, no hay que certificar absolutamente nada. Porque el etiquetado facultativo, que luego os mostraré, es lo que faculta. Aparte del etiquetado obligatorio, tú añades adherencias a un producto, adherencias o sí, otras consideraciones. Aquí no decimos absolutamente nada. No hace falta etiquetado facultativo en ningún momento. O sea, no hace falta etiquetado facultativo, no hace falta un pliego de condiciones, ni por supuesto la obligatoriedad de ninguna certificación para que exista ninguna certificación. No hace falta absolutamente nada, porque no hay etiquetado facultativo. Sí os voy a explicar ahora, aunque luego Javier os explicará mejor la vuelta que hicimos a Madrid para hablar con el director de Registros y Marcas y Patentes. Nosotros hicimos el primer trámite para registrarlo como marca comercial Berezko Txuletoia en noviembre del año pasado. Y os voy a comentar, cuando hemos estado Javier y yo hablando con ellos en agosto, nos decían, claro, os han impugnado y bueno, hay un montón de marcas comerciales, 88.000 en España, de las cuales un montón llevan nombre genérico, pero aquí tenemos el problema de que la administración autónoma actúa en contra de una empresa de la propia autonomía. Entonces, para que esto no tenga mayor conflicto, porque cuando yo fui aquí a Vitoria a registrar el nombre de Berezko Txuletoia, aparecía registrado Berezko Txuletoia, pero no lo hicimos nominativo y no, aunque aparecía Erralde Iltegia, en la etiqueta solo pusimos el nombre, mecanografiado el nombre, y no aparecía Erralde Iltegia. Entonces hemos tenido que volver a registrar, gastar otros 1.200 euros y metiendo justamente lo que ya hacíamos. O sea, hemos puesto la pegatina, que ya aparece Erralde Iltegia, en el registro de entrada, ¿no? Ahí veréis cómo aparece Erralde Iltegia, ¿no? Ahora igual. Este es el etiquetado obligatorio. Igual, bestia, Alberto. Etiquetado obligatorio, esto es... En todos los mataderos de la Unión Europea están obligados a poner este etiquetado y a poner esta información. Este etiquetado se puso en euskera, pero en su día teníamos el visto bueno de la Dirección de Política de Calidad, y os comento. En el etiquetado obligatorio, Erralde Iltegia, lo que hicimos era poner esta etiqueta en euskera. Lo que nos decía en la primera comunicación, que esto tenía que estar, que estamos en España y tiene que ir en lengua hispánica, en español. Entonces lo que hicimos, a ver, esto es obligatorio, esto es lo que cada matero está obligado a informar. Jaioa, o sea, nacido, criado y sacrificado. En este caso el Estado es España, España, España. Aquí tenemos autorización y ahora os comentaré por qué pusimos en euskera, porque estamos en una zona vascófona y bueno, cada uno, y ya que en este caso todos los que trabajamos allí, Matarifes, el gerente, el presidente, la secretaria, todos esto, pues también pensamos que era un buen lugar para hacer una apuesta y para que el uso del euskera se pudiera dar. Como el matadero no comercializa nada fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, no comercializamos absolutamente nada, sí podemos hacer el uso de la etiqueta en euskera. Pero claro,
con las cartas que nos mandaron la Administración vasca, tuvimos que ir a Kontseilua, a Beatokira, a un montón de sitios, al Departamento de Política Lingüística, total, que en definitiva el único que está haciendo las etiquetas legales en este país somos los de Erralde. Porque ya que no comercializamos en Madrid, a Barcelona o asiduamente, podemos hacer en zona vascófona las etiquetas, las obligatorias de la Unión Europea, en euskera, porque según la Constitución dice que en Euskadi el euskera también tiene... Bueno, pues, el etiquetado obligatorio es este, ¿no? Es esto lo que después el carnicero tiene que dar cuando vende un carne al consumidor, cosa que en el 90 y pico % de los casos no se da en este país, pero eso ya no es nuestro ámbito. Y tampoco se da en muchos casos de la gran distribución, que esta etiquetado, que es el obligatorio, se tiene que transmitir hasta el consumidor, que tampoco, en muchos casos, si os fijáis, esos datos de Jaioa, nacido, criado y sacrificado, pues no aparecen. O sea, que en el etiquetado obligatorio el matadero cumple a rajatabla todo lo que es la legislación y todo lo que es la legalidad. Ahora, el etiquetado facultativo. La legislación cuando habla de etiquetado facultativo, aquella distinta de las menciones obligatorias previstas en la legislación vigente, o sea, a lo que diferente algo de lo que os he enseñado antes, vigente, que se refiere a determinadas características o condiciones de producción de la carne etiquetada o del animal o de animales. El otro es de otra historia. O sea, Erralde no ha hecho nada distinto para que tengamos que tener etiquetado facultativo. Ego jarri beste bai. Y en el etiquetado facultativo no se podrá hacer referencia a características que posee toda la carne intrínsecamente, a condiciones de sanidad animal, que se dan por supuesto, o salubridad del producto, y a cualidades o características que se atribuyan a la carne o animales debidas al cumplimiento de la legislación vigente. Erralde, como no hacemos nada de lo anterior ni nada y tampoco esto, no tenemos ninguna relación directa para tener un etiquetado facultativo, porque no estamos facultando absolutamente nada. Yo os he enseñado antes que la etiqueta solo aparece Erralde Iltegia Chuletón de Berriz, una marca comercial. O sea, no unimos ninguna característica al chuletón nosotros. Eso sí, siempre que podemos señalamos la filosofía del matadero, aplicamos el concepto de soberanía alimentaria, que es lo que queremos hacer, pero también lo hacemos con los corderos. Sacrificamos Bizkaiko Bildocha y corderos de 9,5 kilos son Bizkaiko Bildocha, si organoléctricamente son aptos y son muy buenos. Aquí un par de reflexiones, ¿no? Imagina, nosotros vamos a una sidrería, a un restaurante y preguntamos al cocinero, oye, el chuletón que estoy consumiendo, ¿de dónde es? Y te dirá, pues polaco. ¿Qué le vamos a obligar? A que tenga un etiquetado facultativo y un pliego de condiciones. Porque es lo que está ocurriendo. O sea, todo lo que estamos consumiendo en la restauración no es de aquí, es polaco, es alemán, o sea, es polaco. O sea, sí, entonces, ¿va a la administración vasca y le pide el etiquetado facultativo y el pliego de condiciones? No. Y sí, otra pequeña reflexión, ¿no? Os propongo, mira, que todos los que estamos aquí hagamos una marca, una IGP, ¿no? Legebiltzarkidean okela. Nos juntamos todos, hablamos con Mari Carmen y vamos a Narvaja. Todos, yo os acompaño, y Javier también. Vamos a esto. Compramos terneros en Ucrania. Los traemos a Narvaja. Tenemos un pliego de condiciones, y un etiquetado facultativo, y una certificación posteriormente. Y en el pliego de condiciones ponemos, oye, mis terneros tienen cuatro patas y beben agua con gas. Entonces, yo tengo ya un pliego de condiciones, tengo un etiquetado facultativo y me acredito. Pero el problema está que puede ser legebiltzarkidean okela, pero si la explotación esa está en Olarizu, se llama marca de calidad del ternero de Olarizu. No sé si me he explicado bien. Y aquí, en el matadero, hemos hecho una reflexión. Que los pliegos, los sistemas de certificación, los sistemas de control, están muy cerca de las multinacionales de la carne y, en muchos casos, muy lejos de la calidad organoléctrica. Y Erralde no está en ese juego, no va a entrar en ese juego, porque tenemos otras vías
para actuar comercialmente. O sea, yo no tengo por qué tener un A6, un Audi A6, cuando puedo andar con un Dian 6. Y comercialmente, pues cada uno anda por donde quiere andar. Y no vamos a andar porque, en primer lugar, no creemos en muchos casos en esta historia y porque legalmente lo podemos hacer. Mañana precisamente hay unas jornadas de autocontrol organizadas por el Departamento de Agricultura aquí en el Palacio Europa, que sí nos parece interesante, pero sí hacemos una reflexión y en alto que tanto mirar al continente y a las formas y a la certificación y a los sistemas de control, igual ha llegado la hora de mirar al contenido, porque estamos convencidos de que en el contenido va a estar la salvación de la ganadería vasca. Y con las IGPs y con las marcas de calidad y la verdad es que sí se ha hablado y sí se han dicho muchas ilegalidades. Por ejemplo, una ilegalidad es tener un pliego de condiciones en las cuales se diga que esa IGP es tal IGP cuando se vende en una carnicería autorizada y los kilogramos de esa marca son entonces en lo que se tiene que denominar, y estar año tras año diciendo cuántos animales se clasifican para esa marca, cuando lo que se clasifica no es eso, sino según el pliego de condiciones es eso cuando ya se vende en la carnicería autorizada comercialmente. Eso sí que es ilegal. Ahora, Alberto. La Icurriña. El tema de la Icurriña, y hay dos cosas ahí. El tema de la Icurriña y el faenado tradicional que pone ahí, oiko erara hildeta prestatua, y abajo faenado tradicional, ¿no? Hago primero mención a la Icurriña en sí, por ser un símbolo de aquí, ¿no? Y un símbolo nuestro. En la página 17, en una de las... Pone en euskera aquí, os voy a leer. Esto es lo que me mandó a mí la Administración. El signo que imita o reproduce la icurriña, al ser una bandera de nuestra comunidad autónoma, no puede utilizarse como marca distintiva de un matadero o de una marca comercial, porque está establecido y así en una ley en concreto y va en su contra. O sea, Erralde en ningún momento ha ido al registro de marcas a registrar la Icurriña. ¿Quiénes somos nosotros para registrar la Icurriña? Aunque también se pudiera hacer si tenemos autorización del departamento. O sea, no, la Icurriña no está registrada como Erralde. Erralde hace uso de la Icurriña porque es un matadero que está en Euskal Herria y nos identificamos con una producción local y autóctona. O sea, hacemos uso. En ningún momento... O sea, yo creo que por lo menos debieran de mirar lo que está registrado y no está registrado, o lo que está en trámite o no está en trámite. Hacemos uso de lo que somos. Porque en la página siguiente veréis en el segundo párrafo, seguimos. En vista de lo anterior, en los últimos escritos lo mencionamos también, la imagen que cuenta con la Icurriña y la imagen de los montes es optativa. Por supuesto que utilizamos la Icurriña. Y veréis toda la argumentación del uso de la Icurriña, ¿dónde está? Si lo leéis los documentos. Y ya que estamos en la misma página, os voy a leer en el penúltimo párrafo. Azkenik, aipatu behar da. Por último, hay que mencionar a toda la legislación que están aplicando. Aipatu behar da. Aplicatu beharreko gure idazkiko araudiaren aipamenean. En la cita que hay que aplicar se han notado algunos errores mecanográficos y solicitamos disculpas. Pero bueno, sí, en el expediente hablan de que ponemos la Icurriña. Ahí lo que sí quiero decir con la Icurriña, el matadero Erralde hace y pone la Icurriña a todo aquel que se le aplica el faenado tradicional. Y si en un caso tenemos un animal autóctono en el cual me dice a mí el carnicero y sobre todo el ganadero me llama, oye, yo tengo un acuerdo y no quiero faenado tradicional, que son pocos casos, pero sí ha habido animales nacidos aquí que
lo que no se le pone en la ikurriña. Y en cambio, si tenemos a un animal que proviene del Valle de Mena y la relación con el carnicero es con faenado tradicional, pues le ponemos la ikurriña y el faenado tradicional. O sea, es lo que identifica la ikurriña es el faenado tradicional. Faenado tradicional, ahora ya el tema del faenado tradicional, ¿no? Hubo un decreto aquí, el decreto del País Vasco, el 114/2003, en las cuales se hablaba de varios tipos de faenado. Después de la presión sindical, social, del Foro Zabalegui, del sindicato N que hubo, en el 2003 sacó el Gobierno del Departamento de Agricultura un decreto en las cuales ya se hablaba del faenado tradicional, el faenado mixto y el faenado europeo. El faenado tradicional es lo que aplicamos nosotros, sin quitar nada de la riñonada. El faenado mixto sin la riñonada, o sea, sin 20 kilos en un ternero o hasta 40 o 45 kilos en una vaca, menos que se le paga al productor. Y el faenado europeo, que aquí nunca se ha aplicado, porque todas las canales van con el rabo en la presentación, ¿no? Pero bueno, este decreto decía que obliga a los operadores del País Vasco a comunicar por escrito en el documento de las canales el tipo de faenado realizado. En la página 8 os voy a leer, en respuesta a la primera comunicación que tuvimos. Os voy a leer. Al respecto, recordar que el decreto del País Vasco 114/2003 reconoce en su preámbulo que la normativa vigente permite varios tipos de faenado. Desde Erraldeitegia entendemos que indicar el faenado que realizamos al amparo del decreto 114/2003, firmado por quien todavía hoy es consejero de Agricultura, en nuestra propia etiqueta no es una indicación adicional, distinta a las menciones obligatorias previstas en la legislación vigente, que se refieren a determinadas características o condiciones de producción de la carne etiquetada o del animal o animales de que proceda, porque ya está previsto en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que el propio artículo 3 de dicho decreto obliga a los operadores del País Vasco a comunicar por escrito en el documento de entrega de las canales, en la factura o en documento adjunto a la persona física o jurídica que haya hecho sacrificar los animales, el tipo de faenado realizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, y en lo que hacemos al señalarlo es lo que hacemos al señalarlo en nuestra etiqueta. En resumen, en la etiqueta en color ponemos, que es la que lleva la ikurriña, ponemos el dato obligatorio del tipo de faenado de acuerdo con el decreto 114/2003 y en la etiqueta de IKT el resto de los datos obligatorios. Causa estupor por la arbitrariedad legal absoluta por parte de la Dirección de Calidad Alimentaria el hecho de señalar lo siguiente. En el capítulo de deficiencias, en el primer párrafo del punto 1.2, dice que en la etiqueta de color señalamos el tipo de faenado, que es una mención facultativa, que necesita de pliego de condiciones y que no lo tenemos. Pero en el último párrafo del mismo punto dice que es una obligación legal señalar el tipo de faenado y nos lo señala como deficiencia, interpretando que no lo cumplimos. La Dirección de Calidad Alimentaria aplica la misma norma con sentidos opuestos, imputándonos una doble irregularidad. Una por cumplir el etiquetado obligatorio sobre el faenado y otra por considerar que dicho etiquetado no es obligatorio, sino facultativo y necesita de un pliego de condiciones que no tenemos. O sea, cuando algo es un decreto obliga a comunicar, ya no es facultativo, sino es obligatorio comunicar. Ahí no se faculta absolutamente nada. Pero habéis leído el decreto, cómo señala que es obligatorio informar en este caso al baserritarra o productor, ¿no? Porque ahí estaba el fraude, ¿eh? El matadero sacrificaba, el comercial o el carnicero sacrificaba y nadie le comunicaba al ganadero o al baserritarra qué tipo de faenado se le aplicaba. Entonces salió este decreto por presión del sector para defender y para aclarar todos estos temas. A ver si queda.
sacó el decreto, ¿no? El Gobierno vasco saca el decreto en el 2003. Y esto es una comunicación del año pasado, lo que un matadero da, la hoja que le da al baserritaro o al ganadero cuando llega al matadero y pregunta por cuánto ha pesado su canal. O sea, después de la presión social sale un decreto y os dejo 30 segundos para adivinar a este animal qué tipo de faenado se le ha aplicado. Imposible de adivinar. Es imposible. Va un ganadero o un baserritara e imposible de adivinar. Pero es que es más. Esto que sale un decreto, y esto todavía lo estábamos sacando el año pasado, y cuando fue la inspectora del Departamento de Agricultura, Herralde, le dijo, oye, nosotros sí estamos informando qué tipo de faenado, pero otros mataderos, con esto, ¿cómo van a informar? Porque esto es lo mismo, porque hace la empresa IKT dependiente del Departamento de Agricultura y Pesca. Entonces, el faenado normal, que se refería al tradicional, es el faenado europeo y el mixto. Faenado tradicional, canal sin hígado. ¿Qué pasa? ¿Que el europeo tiene el hígado colgando o el mixto tiene el hígado colgando? O sea, esto no hay cristiano que lo pueda entender. Porque sabéis que los hígados, los despojos y todos los pulmones van en otros carriles y no hay hígado colgando en ninguna canal. Pues Herralde señala al Departamento de Agricultura, al inspector, oye, esto, menudo cachondeo que se trae la peña, ¿no? Con todo esto. Pasa ahora, Vizcar. Entonces, no, hay que cambiar. Entonces, se cambia y a ver quién se aclara también aquí. O sea, ahora es faenado europeo, faenado mixto y faenado tradicional categoría AB. AB son los machos y faenado tradicional C, D y E. Que se puede entender porque la categoría aparece indicada. Entonces, esto, el baserritara o el ganadero o el parlamentario o el veterinario no lo puede, es que no se puede entender aquí qué tipo de faenado se le aplica a un animal. Entonces, lo que hace Herralde, pasa ahora, pues le pone esto. Cuando viene el baserritara, le pone esto para demostrar que ha sido sacrificado de esta manera, y cuando se le manda la hoja al carnicero, se le pone esto, porque esto es totalmente legal. Es lo mismo, aquí en esta etiqueta aparece lo de antes, país nacido en España, y ponemos esto para indicar qué tipo de faenado aplicamos. Ahora igual. Yo os puedo decir que técnicamente es una aberración lo que se ha comunicado a Herralde desde la Administración, ¿no? No tiene por dónde coger. Y en su día también se le mandó al consejero, ¿no? En la página 14. Entendemos que la carta recibida en el penúltimo párrafo, recibida desde la Dirección de Calidad Alimentaria del Departamento de Agricultura del Gobierno vasco, a la vista de los graves errores, absoluta falta de rigor legal, arbitrariedad en la interpretación de la legislación y de la realidad. Es un ataque directo y frontal desde el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco, uno más, lamentablemente, pero absolutamente documentado utilizando perversamente cartas oficiales a un proyecto que por su transparencia, su rentabilidad y la ilusión que ha generado en el sector se merece cuando menos que le dejen trabajar en paz. Esto ya se le comunicó al departamento. Igual. Y aquí estamos todos los que cometemos el fraude alimentario en el País Vasco. Todos, El problema que tenemos todos los que estamos ahí es que decimos las cosas como son y como las tenemos que decir, y tenemos otro grave problema, que creemos en lo que estamos haciendo. Y el concepto que intentamos defender, lo que también lo tenemos claro, que es incompatible con los intereses personales, ni con los intereses de lobbies económicos que tienen sus intereses fuera de la ganadería vasca. Es el gran error que tienen estos
11 delincuentes que aparecen ahí por cometer el fraude alimentario vasco. Ahora, bueno. Como he dicho antes, el mal de Erralde es el intentar defender este concepto entre los consumidores vascos, ¿no? Unos hace un par de años nos comentaban a Javier y a mí que ese concepto era inviable y que era de locos su aplicación en la ciudadanía vasca, ¿no? Nosotros creíamos que ese concepto era la única salvación que teníamos y además pensamos que luchando estamos consiguiendo que ese concepto se materialice bien en los consumidores y en todo lo que es el agro vasco, ¿no? Es que eso. Bai, egunon eta buenos días, muchas gracias por la oportunidad de expresarnos hoy aquí. Esta mañana tengo que confesar que esta mañana he tenido dificultades para despertarme de una pesadilla, pero bueno, no ha sido una pesadilla, sino la realidad que tenemos hoy aquí. Todo lo que ha mencionado Eneko es bastante explícito, pero me gustaría añadir 7 pequeños apuntes a lo dicho anteriormente. Que quisiera hacer es referente a la protección de datos. Precisamente a ese documento que es el motivo de la comparecencia de hoy, que es la nota de prensa del 11 de julio del 2008. Viernes, tarde, nos llaman los medios de comunicación diciendo que hay una nota del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación que dice que se nos va a abrir un expediente disciplinario. Está en la página 67. Viernes tarde en el Matadero, estamos Eneko y yo, miramos efectivamente a través de Internet y tanto Europa Press como Agencia EFE así lo manifiestan. Ante ello, y como siempre, queriendo informar a la opinión pública, sacamos un breve comunicado que decíamos que no conocíamos ni oficial ni extraoficialmente dicho comunicado. Y con lo cual, o bien se trata de meras elucubraciones, o por el contrario, los medios de comunicación conocen de antemano cuestiones que solo conciernen a Erralde y al Gobierno vasco, dentro de lo que es un procedimiento administrativo sancionador. Estamos hablando de un procedimiento sancionador. Y en este segundo caso decíamos que constituiría una irregularidad dentro del propio procedimiento administrativo. Así lo entendíamos. No era una notificación cualquiera, sino que estábamos hablando de una cuestión de un procedimiento sancionador. Más fue la sorpresa al día siguiente cuando los medios de comunicación, entrecomillado, con lo cual sí que son palabras textuales o así lo entendemos, y si no lo son, pues bueno, habrá que subsanarlo, corregirlo, pero aparece como palabras del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno vasco y de una persona en concreto, donde se dice el gerente Eneko Eguíbar será el primero en conocer que han sido expedientados. Es decir, a nosotros esto lo entendemos como una cuestión de que realmente la protección de datos, y más hablando de un expediente sancionador, pues no nos parece ético ni coherente, cuando siempre creo que desde Erralde hemos tenido para hablar con cualquier grupo político sin ningún tipo de problemas, porque al fin y al cabo lo que nos une es el objeto en común, aparte de las diferencias que cada grupo o cada persona perteneciendo a nuestros grupos las podemos tener. Tengo que decir que este expediente llega al Matadero el día 3 de septiembre del 2008. Del 11 de julio, nota de prensa, al 3 de septiembre del 2008. Un segundo apunte me gustaría hacer sobre el momento en que se comunica el procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador es firmado por Amaia Barredo, directora de Política Alimentaria, el día 31 de julio del 2008. Es decir, sabemos que en Álava es laborable, Bizkaia y Guipúzcoa es festivo el 31 de julio. Al respecto, dos matizaciones. Una, el expediente administrativo consta el acta del 27 de noviembre del 2007, que ha hecho mención antes Eneko, que sirve a esta Dirección de Calidad Alimentaria
para que incoe el expediente sancionador. La norma que se nos está aplicando en este expediente sancionador es el Real Decreto 1495/1983 del 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria. Bien, este mismo decreto, en el artículo 18 de esta norma, dice: caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubieran transcurrido 6 meses sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento. Estamos hablando 27 de noviembre de 2007, por tanto 6 meses son 27 de mayo del 2008. Dentro de ese mismo artículo, en el punto 8, se nos atribuye el derecho de poder alegar qué es lo que hemos hecho en estos términos, y también hay una serie de sentencias del Tribunal Supremo del 26 de julio del 88, del 11 de junio del 98, del 3 de julio del 98, en el que, aplicando esta cuestión, todo este procedimiento queda archivado porque la comunicación o el expediente sancionador transcurre o llega más tarde que los 6 meses. Tengo que decir que nosotros lo recibimos el 3 de septiembre del 2008. Un tercer apunte es mi invitación al consejero de Agricultura con la celebración del maridaje entre Añada Real y el chuletón de Berriz. Eso es un argumento que está dentro del expediente sancionador. Más tarde me gustaría volver a este punto. Un cuarto apunte es referente al chuletón de Berriz. Por favor, en la página 1 del dossier, veréis que en el primer párrafo se habla: ha llegado al conocimiento de esta Dirección de Calidad Alimentaria la noticia aparecida en algunos medios de prensa escrita el pasado 17 de abril del 2008 referente a la puesta en el mercado de la carne de vacuno bajo la marca Chuletón de Berriz. Si nos vamos al final de ese documento, veremos que este escrito está firmado en Vitoria, 24 de abril de 2008, por la directora de Política Alimentaria del Gobierno vasco, Amaia Barredo Martín. Fijémonos en el sello de salida. Tiene el número de registro 166081 del 27 de marzo del 2008. A ver, consideramos que esto es un fallo. Miramos 27 de abril, es domingo, difícil de registrarlo. 27 de mayo, difícil de registrarlo porque es justo a las 6 de la tarde que estábamos reunidos en ECO y yo con el consejero y ya teníamos este documento en nuestras manos. Quinto apunte. Si cogemos de nuevo la nota de prensa, en la hoja 67, en el penúltimo párrafo, bajo el título de carne de vacuno, dice: así el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno vasco ha actuado esta semana concretamente contra el uso irregular de la mención chuletón de Berriz, ya que después del envío de requerimientos para regular la situación, además de 3 reuniones con sus promotores para informarles de las deficiencias que cometen, siguen sin hacer caso. Por eso se procederá a la apertura del expediente. Yo tengo que decir que no hemos mantenido ninguna reunión con este tema, no 3, ninguna. La reunión mantenida con el departamento ha sido con el consejero, con el señor consejero, el día 27 de mayo, como he dicho antes, a las 6 de la tarde, a petición mía. Y precisamente no era el objeto hablar de este tema, porque tampoco sabíamos absolutamente nada sobre el expediente sancionador y todo lo demás, sino sencillamente para proponerle, aunque no me da cuento, lo diré, porque nunca hemos tenido ningún problema de ocultar la información, sino todo lo contrario, era a raíz de la Expo de Zaragoza, donde leíamos que el Departamento de Agricultura iba a poner productos propios, autóctonos, para degustación de los visitantes, decirles que tenemos productos de carne, si podría ser,
y que también estamos dispuestos a hacer una pequeña muestra ahí de asados o lo que fuera pertinente. Ese fue el objeto de la reunión. Sí es cierto que hablamos de otras cuestiones, como también le manifesté ese día gracioso de salida el 27 de marzo de ese escrito firmado el 24 de abril. Un sexto apunte es el que antes ha comentado en ECO, la visita que hicimos el día 6 de agosto a la Oficina Española de Marcas y Patentes, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que estuvimos ahí con José Luis Barbero Checa, que es el subdirector general y director del Departamento de Signos Distintivos, y con José María del Corral Perales, que es su director general adjunto del Departamento de Signos Distintivos. Aquí yo tres cuestiones. Una, constatamos que hay más de 88.000 marcas registradas y miles de marcas de ellas llevan nombres genéricos, como antes los hemos visto. Eso por una parte. Dos, con sorpresa nos comunican que es el único caso en el que una autonomía actúa en Madrid en contra de los intereses o de los deseos que una empresa de esa misma autonomía tiene. Que lo normal suele ser que bien el departamento correspondiente, el Gobierno o la Junta se pongan en contacto con ellos para decir que alguien de esa comunidad tiene intereses y, por favor, se les ayude, se les oriente y se les eche un cable para conseguir los fines. Y, bueno, también constatamos y vemos cuál es el procedimiento adecuado, porque Herralde tiene derecho a registrar marcas comerciales, vimos la forma y en ello estamos y tenemos hecha la nueva solicitud. Que en agosto, bueno, pues en vez de disfrutar de un día de días de vacaciones, hemos dedicado a trabajarlo un poquillo y en septiembre ponerlo en marcha. Y séptimo apunte y último apunte que os quiero comentar es una carta que hemos recibido desde el Departamento, desde la Dirección de Calidad Alimentaria, justo la semana pasada, que os leo íntegramente porque es muy cortita. Y aquí hago referencia a ese tercer apunte anterior, donde el consejero usa mi invitación para, que queda manifiesto, dice, referencia a expediente sancionador 6/2008, carne vacuno. Con fecha 23 de septiembre del 2008 tiene entrada en el registro del Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación un escrito encabezado por don José Javier Azpitarte Ariño, que lo suscribe como presidente de la Sociedad Pública Herralde Durango Coiteguía S.L., sin que se acredite la representación. Constituyendo un defecto subsanable, le requiero para que en el plazo máximo de 10 días a partir de la recepción subsanen ante este instructor el defecto de no acreditación de la representación con la que manifiesta actuar, ya que en caso contrario se le tendrá por decaído en el trámite de alegaciones, quedando suspendido el plazo para dictar resolución a tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Firma el instructor del expediente, Luis Cotelo Puente. Yo aquí quisiera hacerme un último favor. En la página 40, en la hoja 43, en el reverso, dice, en el segundo párrafo, consta en el expediente el acuso de recibo de esta comunicación en fecha 28 de abril de 2008, así como una copia de la invitación cursada por el presidente de Herralde a la representación del maridaje entre Añada Real y Beresco Chuleto ya en Villabuena de Álava, Escuérnaga, Bodega Luis Cañas, el día 24 de abril de 2008. Y esto es precisamente la copia que el expediente sancionador tiene, que dice, presidente de Herralde, tiene el gusto de invitarle a la presentación del maridaje, tal, firmado en Durango el 14 de abril, firma José Javier Azpitarte Ariño. Es decir, no sé si esto es moralina, es tomadura de pelo, o pensaba que igual es una carta prevista para enviarla el 28 de diciembre. Esos son un poco los apuntes, un poco en cuanto al procedimiento. Yo creo que los aspectos técnicos están muy claritos, pero bueno, estos ya son más aspectos administrativos, pero que sí que creíamos que era importante matizarlos y dejarlos. Yo, si me permitís, una única reflexión que llevamos haciendo en Herralde durante mucho tiempo y consideramos que lo más triste del caos, que en el primer sector vamos a alegar, si no ponemos remedios, yo creo que urgentes,
eficaces y eficientes a nuestros descendientes, es que este caos no va a ser fruto de la necesidad, sino más bien será del despilfarro y del capricho. Eta besterik ez. Eskerrik asko Erraldeko ordezkari. Muchas gracias a los representantes de Erralde. Antes de continuar, bakarrik egin galderak ez luzatu, oso luze hagan doaia, ustedes eta ez luzatu. solamente sus preguntas y Galderak no egin. se prolonguen en ellas, por favor. Esaten nau galderak egiteko mesedez, ez? Les ruego que utilicen este botateko mitinak turno eta galderak para egin. realizar preguntas, no Eskerrik para asko. echar sus mítines. Muchas gracias. Segitzeko, Mari Para Carmen López de continuar, Ocariz Andrea dako hitza. la señora López de Ocariz tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo les quiero dar las gracias nuevamente por la exposición que han hecho aquí tan clara. La verdad es que han hecho ustedes un máster o un doctorado en cómo salvar situaciones muy complicadas. Y creo que en determinados momentos tienen que ser incluso dolorosas, porque es mucho el empeño que hemos puesto todos, cada uno desde, por lo menos desde mi punto, por la parte del Grupo Popular, pues modestamente, pero nos parece un proyecto interesante y necesario para salvar la producción ganadera en la zona del Duranguesado. Eso se ha visto con los datos. Y nos preocupa muchísimo la intromisión que la Administración está teniendo en este proyecto. Me decía Santi que no conocía nada de este tema y que ha oído por primera vez todo esto. Decía, esta gente tiene un claro enemigo en la Administración, y es verdad. Yo puedo estar más mediatizada o llevo mucho tiempo viendo este tema, pero ¿cuál es la sensación que percibe alguien que no había oído hablar de esto, ni cuáles eran los problemas, ni ha hecho seguimiento, ¿no? Y es muy duro que una Administración competente en la materia esté poniendo tantas trabas a una industria de nuestra comunidad autónoma. Cuando se nos llena la boca todos los días de tenemos que hacer un impulso a nuestra industria, a nuestra producción, y luego vemos esto. Es complicadísimo. Yo no les voy a hacer ninguna pregunta, yo creo que tenemos todos los datos aquí, que están muy claros, que el señor consejero va a comparecer el jueves por el mismo motivo, y que sí va a ser a él al que le vamos a hacer muchísimas preguntas, porque los datos los tenemos y todo esto tendrá que explicarlo y tener un porqué. Y bueno, solamente pues eso, darles las gracias y además animarles a que sigan solventando o saltando estos problemas que, como he dicho antes, yo creo que ya tienen hecho el doctorado, ¿no? Y bueno, que sigan con su proyecto, que creo que es un proyecto válido y un proyecto a defender y a proteger, y casi ejemplo, porque es verdad que hay pocas industrias agroalimentarias que tengan un proyecto tan concreto y tan válido para nuestra producción ganadera. Nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko López de Ocariz Andrea. Muchas gracias, señora López de Ocariz. Dado que no hay preguntas, vamos a abrir un turno de preguntas. El señor Anchón Carrera tiene la palabra. Sí, buenos días, señor presidente, señores parlamentarios. Yo quisiera agradecer a los intervinientes por toda la información que nos han suministrado y el informe que nos han hecho llegar. Y después de haberlos estudiado con detalle, vamos a establecer nuestra posición. De momento no les voy a hacer ninguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Es el turno del grupo de Euskal Kartasuna. Carmela Antxustegi tiene, perdón, Onintza Lasa tiene la palabra. Sí, buenos días y muchas gracias también a los representantes de Erralde por sus informaciones. Nos ha solicitado el presidente que seamos breves. A decir verdad, han aportado ustedes muchísima documentación y creo que es un tema que merece una reflexión.
Nosotros lo tenemos claro. El objetivo de la Administración es promover el sector autóctono, pero aquí, después de haber escuchado lo que hemos escuchado, está claro que quizás habría que analizar esto con profundidad y realizar un contraste y conocer todos los puntos de vista en aras de la objetividad. Mirando un poco por encima la documentación que nos han traído, ha habido pues, debates, comunicaciones de ida y vuelta, y esta es la pregunta que quiero hacerles. ¿Ustedes están seguros de que cumplen la ley de las marcas? Esta es mi pregunta. No se comprende muy bien cómo podemos llegar a esta situación. Se lo preguntaremos al señor consejero, sin un prejuicio, pero no se entiende cómo se ha podido llegar a esta situación si se cumplen todas las condiciones de la ley de las marcas. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la clave? También haremos esta pregunta al señor consejero, pero ¿dónde está la clave si se cumplen todas las condiciones necesarias? Lo digo así, si objetivamente se cumple todo, ¿dónde está el problema? Quizás es una pregunta muy simple. Yo estoy viendo que hay todas estas alegaciones, todas estas comunicaciones de ida y vuelta, y esa es la pregunta que nos queda. No solicitamos que se nos declare denominación de origen. Solo pedimos una marca. Si todas estas cuestiones están tan claras, si hay unas condiciones para ello, y se cumplen todas las condiciones, hay que otorgarla. Y si no, hay que cumplir las condiciones y no se obtiene. En su opinión, ustedes estarán convencidos de que cumplen todas las condiciones. ¿Dónde creen ustedes que está el problema? Nosotros haremos esta pregunta también la semana que viene. Y muchas gracias. Gracias, señora Lassa. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor José Luis Anda. Agradecer la presencia de los representantes de RALDE. También agradecerles la documentación que nos han facilitado, y alguna ya la conocía, pero bueno, vamos a a estudiarlas en profundidad, porque creo que sería bueno y es interesante saber exactamente cómo se está o qué está pasando en este caso concreto. Yo sí quería hacer algún tipo de reflexión y luego algunas preguntas. Un tipo de reflexión en el que creo que, según lo que han comentado ustedes, en este conflicto creo que no se está debatiendo cuestiones jurídicas y administrativas, creo que no va por ahí. Y ahí ha habido algo que me ha parecido la clave de todo lo que acabo de decir, cuando ha comentado que en Madrid le dicen que es el único caso en el que una autonomía actúa contra una de sus empresas. Es impensable que pase eso, con lo cual entendemos nosotros, por lo menos mi grupo entiende, que esto no es un conflicto jurídico ni administrativo, que creo que es un conflicto de tipo, yo no sé si ideológico o político, en el que se debaten realmente no es la legalidad o ilegalidad de un proyecto, sino los dos modelos que hay en este momento. Creo que hay un modelo claro de gobierno que está formado por su grupo de empresas Guroquela. Es un gobierno que se basa en la concentración de todo el sector en una única empresa, y otro modelo que es el que preconizan ustedes, que yo creo que más es de la coordinación y el encuentro entre todas las partes. Y eso es realmente la historia, por lo menos es la posición nuestra. También sorprende varias cosas en todo este conflicto. El hecho de que el consejero permanentemente haya estado diciendo que lo importante y lo serio en el tema del sector agropecuario de la comunidad autónoma sería el que las empresas y las explotaciones agrarias fuesen capaces de sobrevivir sin ayudas y sin subvenciones, cuando tienen la oportunidad, yo no sé si de aprender, por lo menos de ver y de visualizar e intentar trasladar modelos a lo que es el resto del sector, lo único que hace es someterle a una cierta presión. La verdad es que son incongruencias. Se lo vamos a preguntar cuando venga
el próximo jueves, como teniendo una empresa en la que se puede aprender e intentar trasladar ese modelo de gestión, se dedica pues básicamente a dinamitarlo. Yo sí creo que son ustedes el enemigo natural de Euroquela. Yo lo veo clarísimo, Entonces, le están haciendo daño. También muchas de las cosas que aparecen en los medios de comunicación. Bueno, yo tenía aquí alguna referencia cuando hablaba que el Erralde, matadero modélico en defensa del sector vasco. Cuando la otra contrapartida o el polo opuesto sería Euroquela, en el que las noticias que han aparecido no son de este corte, sino todo lo contrario. Entonces, claro, al momento de confrontar dos modelos y nos damos cuenta que un modelo parece que está funcionando, parece que sale adelante, parece que sin ayudas públicas y que además está empezando a tener éxito, es duro que nuestra otra empresa esté en la situación en que está. Luego también sorprende mucho, y yo sí me gustaría alguna reflexión, y nos llama poderosísimamente la atención el hecho de que se les cuestione, si se les critique, yo no sé si emblemas básicos de la comunidad autónoma. O sea, la ikurriña y el euskera, yo por lo que han dicho aquí, yo me he quedado alucinado, completamente alucinado, pensando que elementos básicos, yo no sé si de impacto visual, de símbolos propios de la comunidad autónoma, en este momento sean armas arrojadizas contra ustedes, cuando todos sabemos las broncas que estamos teniendo con el tema del euskera, etcétera, ¿no? Yo, la verdad es que todavía sigo sin darle vuelta y yo me gustaría preguntarles exactamente a qué creen ustedes que se debe esa oposición. Luego, también quería preguntarles si se les ha llamado para preguntarles cómo están gestionando en este momento su modelo. O sea, si el Gobierno ha tenido algún tipo de interés para saber cómo se gestiona de otra forma la ganadería y sobre todo el sector del sacrificio. Luego también preguntarle si ustedes estarían dispuestos, iba a decir yo, no, a sentarse en una mesa de coordinación, porque parece que aquí el tema sería si realmente ustedes están enfrentados al modelo o es el Gobierno el que está enfrentado a su modelo, y si ustedes estarían dispuestos a sentarse inclusive con Euroquela, para ver si de alguna forma puede haber un punto de encuentro, que creo que sería la solución en este momento. Dado cómo está el mercado en este momento, la situación de crisis, creo que sería importante trasladar experiencias e intentar todos tirar por lo menos del mismo carro. Uno de los datos que creo que va a dificultar el tema, ahora mismo se acaba de formar primero le llamaba una interprofesional de la carne, luego una mesa de la carne. Yo me gustaría saber si a ustedes les han invitado por lo menos a participar en ese foro, a exponer ustedes su experiencia, si es trasladable en este momento al sector y si creen ustedes que sería interesante que el sector conociera por lo menos la experiencia suya. Luego ya preguntas de tipo mucho más de futuro, ¿no? Pues aparte o a pesar de la negación de las ayudas, que parece ser pues que en principio les niega el Gobierno. Hombre, a la vista está pues una orden que sacó el Gobierno en octubre del 2007, convocando las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en que se les excluía básicamente a ustedes de la percepción de las ayudas. Bueno, si ustedes piensan seguir adelante en el proyecto y en la construcción del matadero. Y bueno, yo la verdad es que si tengo que definir lo que está pasando en un símil, iba a decir yo, de tipo no sé si laboral, yo le diría que están ustedes siendo sometidos a un móvil institucional, supuestamente o presuntamente a un móvil institucional, porque todos los datos que ustedes han dado y que yo más o menos conocía, pues casi me inclino a pensar que es así. Yo creo que el Gobierno debería hacer un esfuerzo importante, por lo menos de llamarle, de sentarse en una mesa e intentar solucionar este problema de la mejor manera posible, inclusive apoyando la iniciativa esta, ayudándoles a que registren todas las marcas que sean necesarias,
eliminando todas las trabas administrativas y jurídicas, porque creo que ahí está el futuro de nuestra ganadería. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Anda jauna, eta lehenengo txanda bukatzeko Eusko Abertzaleak taldearen izenean, Bakartxo Tejeria Andreak. Grupo Nacionalistas Vascos. Señora Bakartxo Tejeria. Muchas gracias a los representantes de Erralde por toda la información que nos han aportado y la documentación. Nos hacemos cargo de que es un tema complejo, no es muy sencillo comprender lo que está pasando, pero esta misma semana el consejero va a hacer también una comparecencia y cuando tengamos todos los datos sobre la mesa podremos saber mejor qué es lo que está detrás de este problema. Y estas comisiones, la verdad es que están bien estas comisiones para conocer nuevas palabras, como ha dicho el señor Anda, móvil institucional. Muchas gracias, señora Tejería. Tienen el turno los representantes de Erralde. Sí, para responder a Minza, la primera pregunta, ¿cuál es la clave? Tiene usted la respuesta en la última página, en el tema del Cordero de Vizcaya. En la última página, sin recoger la subvención que se nos tenía que haber dado. Hacemos rentable una empresa y además somos modelo para mucha gente en el Estado porque somos los que no pagamos los que más pagamos por kilo de cordero. Está claro que en la gran distribución hay muchos intereses y hay gente que quiere controlar el mercado. Y yo no sé si ha sido móvil o qué, pero han visto que hay un matadero que es modélico para otros mataderos de Oñate, de Tolosa, y lo que quieren es romper con ello. Quieren romperlo, pero para romperlo hacen falta datos. Pero el 85-90% del género del País Vasco se utiliza en estos mataderos. ¿Qué datos vamos a utilizar para controlar lo que se trae desde fuera? Esa es la clave. Con el tema del euskera, Anda, sí, bien preguntabas. El tema del euskera es una reflexión que hacemos en el matadero. Si estamos en el duranguesado y, bueno, pensamos que el euskera, y como empresa hay que impulsarlo también, si todos los matarifes, si la secretaria, el presidente, el gerente, todos hablamos euskera, y ojo, y muchos de los baserritaras que vienen al matadero apenas hablen y no hablan el castellano, que no lo hablan, y ni es analfabeto el baserritara de Iurreta que viene no hablando el castellano, como tampoco está analfabeto el que está en San Vicente de Arana aquí y no habla el euskera. Entonces, pues vamos a intentar ponernos ese etiquetado que tenemos la facultad y tenemos por ley que el derecho a utilizar la euskera. Si ponemos todo lo demás, nacido, criado en España, lo que hay que poner, pues no veíamos dónde está el problema. Y la segunda era preguntar, si hemos preguntado a nadie o si alguien nos ha preguntado cómo va el proyecto este de parte de la gestión. Bueno, eso, aquí nadie ha llamado y nadie ha preguntado. Conmigo no y como el presidente creo que no, pero eso que conteste Javier. Y hablar con Guroquela, por supuesto. Yo hablo mucho con Guroquela, pero muchísimo. Hablo muchísimo con los ganaderos de Guroquela que me vienen al matadero, que son amigos míos y quieren vender en el matadero y a ver si lo comercializamos vía Erralde. Hablo muchísimo. Y con los de la Junta de Guroquela también. Y he estado horas y horas en el despacho de Erralde, el despacho o lo que es aquello, los que conocéis. Allí he hablado muchísimo. Yo lo que me han transmitido ellos no lo puedo hacer público menos aquí. Pero sí, puedo decir que son amigos míos. El tema de la interprofesional, Erralde siempre ha estado ahí, en el tema de la interprofesional, pero también en el preámbulo de la interprofesional, Erralde, los que íbamos como Erralde también, éramos claros, éramos claritos. O sea, aquí en vez de el precio mínimo, el precio esto, dice, pues si no hemos sido ni capaces de poner el faenado tradicional obligatorio para pagar lo que hay que pagar al productor, si estamos en manos de la gran distribución, en manos de cualquiera, estamos. Entonces, por supuesto que vamos a apostar por lo que haya que crear,
y el representante de la interprofesional de los mataderos, hay un representante como matadero el mayor, que es Guroquela, pero que hay otro seguidamente, que es el de San Sebastián, que también mata bastante ganado, casi parecido al de Guroquela, un poquitín menos en el porcentaje, pero el representante del matadero de Tolosa, de Oñate, el matadero de San Sebastián, el de Llodio, es Herralde en esa mesa, que en este caso va Alberto Llona. Por supuesto que vamos a participar y vamos a opinar, pero con las cosas claras, ¿eh? El marear la perdiz y esto y tal. El que quiere ayudar, el camino es fácil, ¿eh? Dice, oye, como yo lo que no entiendo, José Luis, es los baserritarras de aquí no pueden vender sus terneros, hay una intromisión, entra carne de todas partes, en verano, en invierno, en todas las estaciones del año, y todavía los mataderos, ¿yo cómo voy a ir a Zamora a comprar terneros? A ver. ¿Cómo voy como gerente de matero, cómo voy a ir cuando tengo al de Ondarro que no puede vender su ternero? ¿Para qué he nacido yo? ¿Para qué he nacido yo? Claro, y el tema, lo que es ya la ilógica empresarial, ¿no? Pero es que para que un matadero sea rentable en esta comunidad, tiene que tener un tamaño y tiene que tener su apuesta comercial con los que trabajan cerca de ese matadero, porque todo lo demás, macro y supra, es deficitario y siempre va a ser deficitario. Hombre, yo creo que aquí nadie habla claro. Aquí nadie habla claro. Herralde saca los números y es rentable, pero el gerente de Herralde trabaja 10, 11 horas. Los matarifes de Herralde trabajan 10, 12 horas y muchas veces los fines de semana también. O sea, la involucración es total. Y el proyecto es rentable, pero me decía un gerente de un matadero muy importante en este país, decía, oye, yo con lo que he matado en Eco, hasta ahora he sido rentable. El año pasado perdí dinero. Este año voy a perder dinero y el año que viene más. Y no me imagino lo que están perdiendo estos. Claro, pero si una persona viene aquí y dice que esto es rentable y tal, hombre, pues mira, pues oye, pues es que no se puede hacer absolutamente nada. O sea, yo ya sé lo que tengo que trabajar para que el proyecto Herralde sea rentable. Yo ya sé. Soy el primero y Javier Alpizarro también. Y lo sabemos. Y el proyecto es rentable. Pues igual nos ha beneficiado también que no tengamos ninguna subvención porque hemos tenido que darle mucho a la imaginación, pero muchísimo. Al Bizkaiko Bildocha, al chuletón de Berriz, yo a Aitor Orizegui no le conocía. Pero fui yo donde él y a explicarle todo este proyecto y involucrar a toda esta gente. La necesidad de virtud. Y luego la otra pregunta, lo de la construcción del matadero ya, a Javier. Sí, bueno, por una parte, nosotros, como dice Eco, siempre hemos estado dispuestos y seguiremos estando dispuestos a hablar, a reflexionar, a compartir, a coordinar, porque partimos de una filosofía en Herralde que creo que es la que nos ha hecho estar a flote, que nuestra filosofía es sumar esfuerzos para un objetivo común, con todas las diferencias que eso pueda requerir, que también es bueno. Y quiero unir esto para decir que no pretendemos crear un modelo, no. Nuestro objetivo es hacer una metodología que sea acorde y concordante con las necesidades del lugar y las necesidades puntuales que cualquier cuestión tenga, ¿no? Y en la medida que nos coordinamos con otros mataderos, o bien desde la Comunidad de Castilla y León, que también nos llaman para estar en sus tertulias de reflexión, que dentro de poco iremos a Zamora, es lo que determinamos. No es cuestión de hacer un modelo y ese modelo irlo implantando en otros sitios, sino a partir de una metodología desarrollar lo que es necesario para ella, ¿no? Lo mismo que consideramos que la soberanía alimentaria, pero también la sostenibilidad, el respeto con el medio ambiente, viene a través de estructuras equilibradas, partiendo de lo cercano, ir ganando ámbitos según necesidades, pero con el mismo respeto que hacia el propio lugar, hacia otros convecinos. Para nosotros es difícilmente entendible cómo puedan entrar vía transporte marítimo, terrestre o aéreo las ingentes cantidades de carne de otros sitios cuando tenemos carne aquí en el País Vasco, pero también carne en León, en Santander, en Asturias, en Galicia, en Burgos, que está atravesando las mismas situaciones de penuria que las que estamos atravesando aquí. Que por supuesto que tenemos necesidad de
traer carne de fuera, porque no llegamos a producir el 30%. ¿Pero por qué vamos vía Mercamadrid a esas carnes que vienen de fuera, si lo podemos hacer en el Valle de Mena, si lo podemos hacer en Burgos, si lo podemos hacer en Cantabria o en los barrios de Luna leoneses o en el entorno de Sanabria de Zamora, ¿no? Es decir, eso es el primer concepto básico de esa soberanía que mucha gente se ríe y se seguirá riendo, pero vamos, mal vamos si no lo empezamos a poner un poquitín en práctica, porque luego todos los ayuntamientos, instituciones, andamos con la Agenda Local 21 y todo lo demás, que si no lo metemos estructuralmente en estas pequeñas cosas, el resto del papel mejor que ni lo saquemos, porque encima estamos gastando papel en balde. No nos han preguntado nadie sobre la gestión de nuestro matadero. Es una pena para nosotros también, porque nos gusta hablar, cómo no. Sencillamente, por una parte, a veces porque suele ser una pequeña ilusión de nuestra parte después de tanto esfuerzo. Pero bueno, no. En cuanto al nuevo proyecto, hemos solicitado las ayudas. Es cierto que hubo una articulación, el artículo 4, si no me equivoco, de ese plan de ayudas, que nos hizo bastante gracia cuando lo leímos. Gracia mala, que estaba hablando específicamente sobre los mataderos. El resto era general, pero ahí había una puntilla para los mataderos. Faltaba poner entre paréntesis Radle. Yo así lo sentí y así lo digo, que decía que las ayudas irían para fusión o continuidad. Leído luego la articulación, bueno, pues nos tranquilizamos bastante, porque somos una continuidad. Así lo tomamos. Lo llamativo del segundo punto era nunca para aumentar la producción existente. Bueno, también nos tranquilizamos, porque tampoco tenemos como objetivo producir más de lo que Durango ha estado produciendo en algún momento, porque entendemos, si estamos diciendo de la cercanía y de todo lo demás, tampoco el objeto de Herralde es convertirse en un macro matadero, no, sino todo lo contrario. Es decir, que en cada sitio estratégicamente adoptado, creo que todos, desde las administraciones locales, provinciales, y del propio gobierno, creo que deberíamos de estructurar ese tipo de reflexiones, ¿no? Y hacer ubicaciones idóneas, estratégicas, como puntos de comunicación, pero también según las cuestiones y los aspectos productivos de cada comarca. Porque al fin y al cabo, a nosotros en este momento, Oñati y Durango, estamos muy cerquita y el día de mañana mucho más, cuando tengamos el paso por Campázar, que nos van a unir todos los valles con una buena estructura de carreteras. Eso es una realidad. Y que, al fin y al cabo, punto raya, la diferencia es que una parte es Guipúzcoa y la otra es Vizcaya. Pero bueno, nosotros esos puntos y rayas también los tenemos un poco superados mentalmente y en la práctica. Y como digo, no pretendemos ser modelo, sino metodología. Y el nuevo matadero lo tenemos proyectado para su ejecución. Y siempre lo hemos dicho, con una estimación económica sin ayudas. Por supuesto que las ayudas, y creo que la última vez que estuvimos aquí dije lo mismo, que las queremos, las necesitamos, y creo que decía, y sigo recalcando, creo que tenemos derecho a ellas, ¿no? Eso independientemente. Pero sí que nuestro proyecto está basado en que esté hasta el punto ejecutivo realizado sin ningún tipo de ayudas. Con todo lo que supone tener que responder posteriormente a 12 millones de euros, que es nuestro volumen, que siempre lo hemos dicho. Y en este momento, bueno, pues nos falta una serie de tramitaciones administrativas, lo tenemos en la ordenación del territorio, esperando a que pase posiblemente la comisión del 6 de noviembre, con el informe favorable o con las condiciones que considere la ordenación del territorio para la recalificación de esos suelos, porque pedimos 4 ámbitos de recalificación, uno es del matadero, pero otros son. Además, es algo bonito, precioso, coordinado, porque se intenta recuperar determinadas zonas de lo que ha sido un vertedero de inertes que ha cumplido con su función y ahora recuperarlo y darle unas nuevas dimensiones de deporte, ocio, esparcimiento general, matadero y sistema vial general. El movimiento de tierras lo tenemos adjudicado, estamos a expensas de que tengamos todos los permisos pertinentes, todo el papel administrativo para empezar con ello. El proyecto está visado y está en cartera, que una vez que tengamos todo, para hacer el concurso oportuno,
con los días de largo plazo, porque por su volumen vamos a tener que publicitarlo a nivel de Europa. Bueno, está todo. Y, por supuesto, ¿lo vamos a hacer? Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues necesitamos los tiempos y los plazos. Desgraciadamente, estamos agotando más tiempos que lo que en un principio estimábamos, pero, desde luego, posibilidades tenemos, instrumentos tenemos, ganas tenemos, y creo que lo que se está viendo también en este momento podemos decir que hemos alcanzado la cota de 700 cabezas mes, que es una cota superior al 2004-2005 de este propio matadero en funcionamiento, con un 30% menos de cabaña que en aquellos años. No sé, creo que he respondido a... Vale. Eskerrik asko. Hainbeste bigarren txanda baten, Ezker Batua Berdeak, por parte del grupo Izquierda Unida Verdea no va a intervenir nada, Euskal Batasuna tampoco, los socialistas tampoco. Damos por finalizado este primer punto del día. Muchas gracias a los representantes de Erralde por su comparecencia y por todas las explicaciones ofrecidas, y hasta cuando quieran.